Hola, hola. Hola Gaby, ¿Cómo ¿cómo va? estás, Ari? ¿Todo bien? Qué ¿Vos? bueno. Muy bien acá. Lista para un nuevo episodio. Para una nueva edición de AstroVip. Para una nueva edición de Astroví, que hoy se Bueno, viene con todo. se viene con todo, y sí. Podemos aprovechar y presentarlo una vez más esta serie para quienes por ahí recién la encuentran o no. Dale. Em, Para Nosotros recordarles a los somos, que están acá, aunque ya eh, nos hayan visto en otros. claro, bueno, yo soy Sara y ella es Gaby, somos hermanas y juntas hicimos este proyecto que se llama AstroVip. Y es un proyecto en el que vamos a estar fusionando astrología y arte en todas sus disciplinas, ya sea artistas plásticos, eh, actores, actrices, ¿qué más, Gaby? Cantantes. Hasta científicos o científicas puede haber en algún momento. No sabemos Eh, hasta dónde nos va a llevar las este áreas se van a ir nuevo. ampliando de a poco. Exacto. Vamos a dejarnos guiar por, por la inspiración. Y bueno, antes de pasar a presentar el artista del día, ¿querés que recordemos nuestras energías, Ari? Dale, ¿querés empezar vos, Gaby? Bueno, yo soy Gaby y soy Sol en Tauro, Luna en Escorpio y ascendente Géminis. Y Y Sari, yo soy Sol en Libra, ascendente en Sagitario y Luna en Géminis. muy bien, así que como para dar una introducción desde también esta mirada, está bueno recordar. Y ahora sí, Sari, bueno, contanos de quién vamos a hablar hoy, de qué va a tratar este capítulo de Astroville. Bueno, en el capítulo de hoy a mí me pone recontenta porque me encanta de lo que vamos a hablar y vamos a estar hablando de uno de los artistas post-impresionistas más conocidos. Alguien para quien el color era el principal símbolo para expresarse y él, bueno, a medida que fueron pasando los años, trascendió y se convirtió en un arquetipo, digamos, de artista torturado. Medio darks eso, pero ya van a ir entendiendo un poco a medida que vayamos contando. Así Sí. que bueno, hoy vamos a estar hablando de ni más ni menos que Vincent Van Gogh. Hay mucho por hablar, pero vamos a enfocar este encuentro en contrastar su historia con sus energías de nacimiento, con su carta astral o natal, Ujú. ¿sí? ¿Para qué? Sí, Bueno, para entender cómo esta persona funcionaba en relación a esa estructura energética, ese código que vibraba en él, cómo lo fue desarrollando a lo largo de su vida. Y es muy interesante también ver cómo él, como dijiste, ¿no? Pasó, o sea, trascendió su propia historia y hoy en día es uno de los artistas más referentes, ¿no? En el mundo del arte en general, no solo sí, de los artistas plásticos. totalmente, sí. Bueno, Bueno, si querés te puedo empezar a contar un poco de la historia de Van Gogh, que es muy me interesante. encantaría. Te Bueno, escucho. Van Gogh nació un 30 de marzo de 1853 a las 11 de la mañana en Holanda. Voy a tratar de ir obviando los nombres de las ciudades porque son un poco complicados para decirlo, pero nació en Holanda. Muy Él bien. era hijo de Ana Cornelia, se llamaba su mamá, que era hija de un librero, y de Theodorus Van Gogh, un pastor de la iglesia protestante. Qué combinación Eh, interesante. Bueno, esa combinación de base generó en él una forma de ser muy especial, ¿no? De la que nos vas a sí. contar en un ratito. Bueno, ¿querés aprovechar y decir de qué signo es, bajo qué signo nació? Em, bueno, sí, si querés, muestra un poquito su carta, la tengo acá, voy a compartir. Y aquí vemos que nació bajo el sol en el signo de Aries, signo de fuego, signo extrovertido, impulsivo, muy valiente, muy guerrero, intrépido. Nació también bajo la luna en Sagitario, que es una luna
la luna en todas las cartas habla del mundo emocional de las personas y la luna en Sagitario canaliza las emociones siempre también desde la acción, de manera extrovertida, pero con un tinte más filosófico, más espiritual, más afianzándose un poco en la fe, ¿no? Es como la fe que guía esa canalización emocional. Y en este combo de puro fuego, bueno, un ascendente, un destino de vida en el signo de Cáncer que aguaba mucho las influencias de fuego. Así que es una combinación interesante que vamos a ver que está súper, súper expresada en su historia. Pero bueno, a grandes rasgos, estas son las tres energías bases: Sol en Aries, Luna en Sagitario y ascendente en Cáncer. En un ratito les cuento más, pero quiero escucharte, Sari. Aparte, esto del ascendente en cáncer se repite ya en varios de nuestros videos, digamos en los dos primeros episodios. Sí, tanto con Gustavo Cerati como con Johnny Mitchell y ahora con Vincent. Bueno, tres figuras referentes con el mismo ascendente. Juramos que no fue No, planeado, fue puro azar. Se ve que había que hablar mucho de este ascendente por alguna razón, pero bueno, ya con el próximo quizás cambiemos, ¿no? Pero bueno, esperemos que sí. les invitamos, antes de seguir hablando, que si quieren ver estos capítulos anteriores, los vamos a dejar sugeridos también en la descripción del video, como para Ujú. que pasen a verlos. Que vayan a ver nuestros dos primeros videos. Así es. Bueno, siguiendo un poco con la historia de Vincent, él no fue el primer hijo de de este matrimonio. Ellos tuvieron otro hijo que, bueno, lamentablemente nació muerto. Qué raro eso, ¿no? Nació muerto, pero en la misma fecha, precisamente un año antes, al cual ellos también le pusieron Vincent. Me parece algo medio traumático, pobre. Sí, de hecho, bueno, hay estudios que fundamentan que la persona que nace después de un hijo fallecido, y más en este caso que nace la misma fecha y carga con el mismo nombre, trae mucha proyección de lo que se esperaba para el otro bebé, y es como que, bueno, me imagino que él, que fue bastante atormentado, debe haber cargado con ese dolor, quizás de manera inconsciente durante bastante tiempo, si no durante toda su vida. Sí, Eh, pero bueno, es un dato significativo que en su carta está marcado esa relación fusionante y de mucha conexión con la figura del hermano, ¿no? Que no solo se dio con este hermano que había fallecido. exactamente. Bueno, hablando de su otro hermano, 4 años más tarde, la pareja tuvo otro hijo que se llamó Teo. Y bueno, estos dos hermanos, Vincent y Teo, tuvieron una relación muy estrecha de por vida. Y gran parte de esta relación se puede ver documentada en sus cartas, ¿no? Ellos se mandaban cartas todo el tiempo. Sí, es como que Vincent se apoyaba mucho en su hermano. Yo siento que encontraba en él un respaldo muy fuerte, particularmente en la segunda etapa de su vida, ¿no? Sí, ahí va a cumplir un rol muy importante. Y Perfecto. también va a estar en un momento clave, digamos, de la historia de Vincent. Bueno, Van Gogh fue criado en un ambiente religioso y culto. Su papá era pastor de una iglesia protestante, entonces, bueno, en un ambiente, como dije, religioso, y él era muy emocional, ¿no? Tenía una cuestión ahí con la confianza en sí mismo que le costaba, me imagino, y luchaba mucho con su identidad y con la dirección, y me imagino que, bueno, con esto que recién decía de haber nacido después de un hijo que no llegó al mundo, me imagino que un poco atormentado, ¿sí? Estaba atormentado. Esto está bueno, que se puede ver en las películas que hay hechas sobre él. eh, por lo menos lo que hablábamos hoy de cómo se sentía él con sus papás. Hay una
en la película Cartas a Van Gogh hay un momento en el que él acompaña a su mamá, no sé si al cementerio, al donde estaba enterrado su hermanito, y como que la madre medio que lo suelta la mano y se ve una cosa ahí muy Sí, triste. y seguramente en esto de, digamos, de la impronta familiar tan religiosa, una familia con bases tan de fe tan fuertes, bueno, seguramente proyectaban en él algo, esperaban mucho de él por ser, que seguramente habrán pensado que era casi un milagro, ¿no? Que hubiera nacido el hijo en la misma fecha. Bueno, digo, acá ya es mi imaginario, pero puede haber mucho de esto, ¿no? En las personas con una religión tan, con la fe tan fuerte, bueno, pueden llegar a ver proyecciones del estilo. Sí, bueno, él de hecho creía que su verdadera vocación era predicar, ¿no? En un principio. Pero bueno, Sí. después tardó muchos años en descubrir su verdadera vocación. Bueno, él comienza su educación en 1860. Primero va a una escuela del pueblo y después, más tarde, a un internado. Y em, bueno, él era, como ya dije, era un poco silencioso, no le interesaba mucho lo que era el arte, pero dibujaba. De vez en cuando él dibujaba, pero ahí, quedaba todo ahí. A pesar de que él tenía un buen desempeño en la escuela, él la dejó. A mediados de marzo del año académico, la deja y nunca más volvió. ¿En qué año deja la escuela? En 1868, Como a los 16 años, 16. claro, en plena adolescencia. Bueno, me gustaría, antes de seguir avanzando, tomar esta primera etapa de su vida, ahora sí volver a ver la imagen y sacar un poco más de detalles, si te parece, Sari. Sí, sí, Entonces, tratar de entender, porque está bueno analizar la carta en su totalidad, ¿no? Bueno, no son energías separadas las que nos componen, no somos un Frankenstein, somos un código energético y ese código vibra con siempre las energías, todas las energías de las cartas están presentes. Entonces, habíamos dicho que él era Sol en Aries, Luna en Sagitario y ascendente en Cáncer, pero tenía mucha energía de Piscis también en su carta, tenía tintes taurinos, había una combinación que generaba como ciertos polos, ¿sí? sí, Al nacer, el nacer en un entorno de fe y religión es muy resonante con su luna en Sagitario, que hace nido y siente refugio en ideales que dan sentido de dirección. Esto que decías, ¿no? Como que él siempre tenía esa cuestión de, bueno, ¿para dónde seguir? Ese conflicto con la confianza y con la dirección, que es muy típico de la luna en Sagitario, que cuando encuentra algo que en lo que hacer base dice, de acá soy, se queda ahí todo lo que puede. sí, Sentido, dirección y verdades o ideales que dan entonces dónde hacer esas bases. Luego el Sol en Aries habla de una vida en la que él iba a tener que aprender a trascender esas ideas de base. De manera valiente e intrépida, como buen ariano, lanzarse a hacer su propio camino. Lanzarse, suena feo esa palabra, pero bueno, ¿no? Es un poco para detonar la imagen en quienes estén viendo esto. Hay que, ¿no? Como identificar qué es ser Aries, qué es ser Sol en Aries. Es como un sí, carnero que emerge de la disolución que hay atrás, que es Piscis. Entonces él venía a salir de eso, ¿no? A hacer su camino de búsqueda de una verdad personal, como trascender esas bases, esas creencias familiares tan fuertes y encontrar su propio camino. Y esto vamos a ver cómo se va desarrollando a lo largo de los años en su vida. Pero bueno, pues cuando hay dos energías de base muy fuertes y tomando en cuenta que la Luna es un astro con el que nos identificamos mucho más que con el Sol, particularmente en la primera etapa de la vida, es posible que durante esa primera etapa e incluso los años posteriores el Sol jugara mucho a favor de la Luna, es decir, luchar por ideales, luchar por las creencias que él tenía, por la fe espiritual, en función de lo que él había, de aquello que a él lo había nutrido,
¿sí? Y por otro lado, el ascendente cáncer em, le traía constantes destinos que lo sensibilizaban, que lo harían volverse cada vez más consciente de su mundo emocional, de sus necesidades y valorar mucho el contacto con la familia, ¿sí? Y bueno, también él traía todo este aprendizaje que ya vimos en las dos cartas anteriores que analizamos con el ascendente, de aprender a cuidarse, a proteger su mundo más íntimo. Y el gobernante de su ascendente es la luna, que como ya hablé estaba en Sagitario, que también entonces indica que tendría que hacer un trabajo en relación a reflexionar una y otra vez qué tanto lo nutrían esos ideales desde los que él se sostenía. Ujú. Bueno, dicho esto, podemos continuar con el desarrollo de la historia. Bueno, como ya dije, él abandona la escuela en 1868 y al año siguiente él comienza su formación en una concesionaria internacional de arte que se llamaba Goupil y Cia y compañía a la edad de los 16. Más tarde, bueno, él es trasladado a Londres, esta concesionaria lo traslada a Londres y de nuevo a París. Y bueno, este es un periodo en el que él se vuelve cada vez más religioso, ¿no? De hecho, bueno, las cartas que él le escribía a su hermano en ese momento estaban llenas de citas bíblicas y relatos de servicios religiosos y sermones. Eh, pero bueno, a pesar de su interés por el arte, estaba cada vez menos enamorado de su trabajo en la firma de arte y más de la religión. Y bueno, de hecho, después de que a él lo trasladan a París, lo despiden. Y bueno, él pierde todo deseo de convertirse en algo profesional en cuanto al mercado, no sé cómo se dice. Bueno, a Pero ese ámbito en el que él se estaba desarrollando durante su sí, a etapa, eso, sus claro. De primeros ser, años profesionales. claro. Ahí Ujú. tenía él 23, aproximadamente 23 años cuando lo despiden. Sí. Eh, Así que bueno, decide seguir los pasos de su padre y convertirse, eh, no sé si convertirse, pero bueno, dedicar su vida a evangelizar a gente eh, más humilde. Le parecía súper lógico eso. Así que bueno, a pesar de que él tenía un comportamiento así súper errático, cambiaba de profesión, los papás accedieron y le pagaron los estudios. Eh, en 1877 él vuelve a Países Bajos y se traslada a Ámsterdam para empezar con los estudios en teología. Bueno, ahí en Ámsterdam él pasa un año, eh, creo que estaba, no sé si vivía con uno de sus tíos, que también era ministro, que era, bueno, quien lo ayudó a prepararse para estos exámenes de ingresos en teología, pero bueno, todo ese apoyo y quedó en la nada porque no tenía mucha disciplina para estudiar Van Gogh, así que, bueno, ¿no? Él le gustaba andar paseando por la ciudad y por los campos y los alrededores. eh, y yo creo que observar la naturaleza, que también fue un factor muy importante de su crianza. eh, y bueno, se olvida de los estudios y deja. Bueno, me gustaría hablar un poquito, voy a volver a compartir la carta, porque hay un par de cuestiones importantes o significativas de observar relacionadas a la fuerte influencia del signo de Sagitario en la casa 6, que tiene mucho que ver con el día a día, con las rutinas, con el trabajo, desde que uno busca hacer un bien, ayudar. No tiene tanto que ver con la profesión, sino con el trabajo en sí, ¿sí? Bueno, tiene entonces esta necesidad de él de divulgar un mensaje de fe, pero la forma convencional en la que eso se hacía no tenía nada que ver con la esencia de Vincent, que él lo que necesitaba era ser libre, ¿sí? Todo su ser quería libertad y bueno, no se pudo encajar, ¿sí? Como que Aries le dijo, no, hasta acá, ya basta. Entonces,
ya vimos que esta luna lo volvía muy idealista, creyente en verdades de peso a nivel familiar, muy aferrado a creencias heredadas. Pero también está Júpiter acá, que es el astro del sentido vocacional y de dirección de vida, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, se posiciona Júpiter en Sagitario muy cerca de la Luna. Y este astro, visualicemos el sistema solar, es el más grande del sistema solar y tiende a exagerar mucho todo lo que está cerca, como que lo agranda. Si está cerca de un astro en nuestra carta natal, lo va a volver muy importante en nuestra vida, ¿sí? Entonces, esto deja ver cómo en esos primeros años de vida en los que él se posicionaba mucho en su luna, porque todavía estaba en una etapa bastante lunar, eh, se tiende a exagerar ese fanatismo religioso, ¿sí? Pierde el trabajo y se vuelca directamente a la teología, pero esta carrera era demasiado exigente para un ser que venía a explorar la vida con máxima libertad. Y aquí comienza a hacerse evidente ese sentido de dirección que Júpiter en Sagitario y en la casa 6 estaba señalando. Él había venido al mundo a convivir con la fe, pero también a tener fe en su propio camino, que solamente encontraría ese camino dándose la libertad para hacerlo. Y yo siento que acá, ya a partir de los 21 años, entramos en un periodo muy significativo de nuestra vida en el que nos replanteamos muchas cosas. Y él estaba en esa etapa, ya era un poco más grande, pero empieza a darse cuenta de, bueno, ¿será que este es mi camino o estoy repitiendo algo que alguien quería para mí, pero yo lo que necesito es otra cosa? Bueno, es muy interesante esto que contás, porque cuando él se va de Ámsterdam, cuando deja los estudios de teología, eh, él se encamina en una misión en Bélgica, donde empieza a trabajar como predicador laico en una región minera de Bélgica. No voy a decir el nombre, Borinage, no sé si se dice Borinage. Y bueno, ahí enseñó, visitó enfermos y empezó a dar lecturas bíblicas. Y ahí es tanta la dedicación y el fanatismo religioso que, no sé, hacía cosas un poco extremas, ¿viste? Como, no sé si extremo, pero bueno, dormía en el suelo, daba todas las pertenencias, ¿viste? Como que él se despojó de todo. Eh, pero como que no pudo establecer una comunidad muy unida y bueno, después no le renuevan el contrato, pero claro, viste, es esto que vos decís, como que se exagera tanto un signo de que está cerca de de Júpiter, mira, Sí. que medio que se hace una cosa muy extrema. Sí, totalmente. Y eso combinado con otras partes de la carta que lo llevaban a ser todavía mucho más idealista, de las que voy a hablar en un ratito, generaba en él un combo de ser así como un misionero y tener la causa y despojarse de todo, ¿no? Y bueno, entiendo que no solamente lo hizo en esta etapa, porque por lo que hemos visto en su vida fue muy así, no tenía nada, él nada más tenía su obra. Pero Ujú. bueno, no me quiero adelantar. No, está bien ir contando un poquito. Pero bueno, si bien él no tuvo mucho éxito formando esta comunidad con los campesinos y por ahí ayudar tanto al grupo en esta misión, todo este contacto le sirvió, digamos, de alguna forma para lo que va a ser eh, en sus obras. Más adelante se va a ver mucho lo que impactó en él. Claro, de alguna manera estar en ese lugar le reveló cosas que iban a ser importantes, como el sentido de pertenecer a algo, ¿no? Como proponía su ascendente en cáncer, que constantemente lo iba a llevar a reflexionar sobre esas temáticas de pertenencia. Entonces, voy a volver a compartir la carta. Esta vez lo estamos haciendo más simple. Vamos a analizar nada más la carta, no vamos a hablar de tránsito para que sea más fácil. Entonces, como decía, el ascendente cáncer a él lo llevaba mucho a esto, a buscar un núcleo en el que sentir pertenencia.
Y sumado a eso, a pesar de que él era Sol Aries, contenía en su ser un polo pisciano, es decir, mucha carga del signo de Piscis, ya que había nacido bajo las influencias de Venus, acá lo vemos, ¿sí? Pareciera que están en Aries, pero no, vemos que las líneas lo llevan a los últimos grados de Piscis. Estaban en conjunción, ¿sí? Esto indica que las aguas de la carta, los signos de agua, estaban súper marcados, súper presentes, ¿sí? Particularmente en esta etapa de servicio, de transmisión de la fe, de renuncia ante lo material y la posterior identificación con este estilo de vida obrero, del que él se agarró para pintar, como dijiste, muchas obras, ¿no? Muchas pinturas. Entonces este señor tenía un polo de santidad súper marcado, es como implicaba, claro, que todo el costado más guerrero, más rígido, más también el planeta del poder y el de la innovación estaban súper fuertes en la carta. En un ratito vamos a hablar más de esto. Entonces, ¿qué pasa? Acá se ve muy claro que si hay un polo de disolución, de empatía, de fantasía con el amor, con la igualdad, ¿no? Tiene que haber algo puesto afuera, muy rígido, muy duro, que esté jugado por alguna persona, por alguna figura, por algo externo, ¿sí? Entonces, en este momento, por lo que podemos dilucidar, él se identificaba más con este costado de salvador, de misionero, de el que te va a contar la verdad o el que te la va a compartir para que tu vida sea mejor. Sí, esta idea de servir a Dios todo el tiempo, ¿viste? O de llevar la palabra al otro. Era muy importante para él ir a dar el mensaje de Dios a la comunidad. Específicamente esta comunidad que estaba un poco más, eh, que era un poco más humilde. Sí, también hay mucho de cuando yo lo pienso mucho desde las energías, lógico, ¿no? Cuando alguien afectiviza tanto una verdad y en ella siente seguridad, de alguna manera también necesita la confirmación externa de que esa verdad tiene un valor, ¿no? O sea, es Claro, un poco te lo comparto porque te va a hacer bien y otro poco te lo comparto para sentir que si te hace sentido, para mí tiene más valor. claro. Bueno, después de que él se va de ayudar a esta comunidad, em- arranca un punto de inflexión en su vida acá, muy importante. ¿Por qué? Porque él, bueno, mientras tanto mantenía correspondencia con su hermano, se seguían mandando cartas con su hermano Teo. Él empezó a incluir dibujitos o bocetos en estas cartas. Entonces, su hermano se le prendieron las luces y le dijo, che, mira, ¿y si te dedicas a esto? ¿Sí? ¿Y si te concentras más en lo que es el dibujo? Y acá Van Gogh se convenció totalmente de que si no podía servir a Dios en esta comunidad de gente, por ahí lo podía servir como artista. Por eso digo que es un punto de inflexión muy importante. Por eso, porque su hermano lo aconseja esto y me imagino que la figura de su hermano era muy importante para él y dijo, sí, Sí, totalmente. Y mucho más alineado esto de un camino más, no quiero decir solitario, porque Aries no es un signo solitario, sino que es independiente. Es un camino de mayor independencia, porque él para pintar, luego se empieza a dar cuenta de que no necesitaba más que abrir los ojos, ¿no? Y sentir. claro. Pero como que deja esa causa de querer divulgar el mensaje religioso y bueno, se da cuenta de que hay otras opciones más afines a él. Sí, y yo creo que, bueno, acá es cuando él, para no dejarlo en blanco, digamos, empieza a pintar, empieza a hacer sus cuadros y yo creo que también un poco le gustó más esta faceta porque, por esto que yo decía, cuando él estaba estudiando teología le encantaba ir a dar paseos en la naturaleza, recorrer, como, viste, yo creo que era un poco más adecuado para su estilo de vida. Cuando él empieza a pintar, empieza como a impregnar un tinte más oscuro, también un poco fruto de su carácter, en sus obras. Él quería reflejar y pintar gente trabajando.
que sean obras reales de lo que él veía y también había vivido con esta comunidad. Así que bueno, en este momento él se fijó en artistas como Millet, eh, como Rembrandt, en cuanto también al uso del color. Y bueno, son obras que tienen tonos más oscuros y que tienen una iluminación muy escasa. Por ejemplo, hay una obra muy importante que se llama El Tejedor, que bueno, se ve todo este uso del color y de la iluminación que les estoy contando. Sí, no sé si Gaby la va a dejar en pantalla, pero bueno, El Tejedor. Acá ya estamos hablando mediados de 1880, cuando él ya decide dedicarse plenamente al arte. eh, y a pesar de que él tenía cierta aversión a los estudios formales, como ya dije, deja la escuela cuando era chico, después deja sus estudios de teología. Él decide trasladarse a Bruselas para asistir a la Academia de Bellas Artes que había en Bruselas, y ahí empezó como a trabajar un poco en su técnica de dibujo y también empezó a conocer otros artistas. Eh, Ahí él y tenía 27 años bueno, en esa también una época. edad muy significativa, me imagino, muy importante. Totalmente. Ya en unos minutos voy a acotar. Y como decía, también su relación con Theo, además de que él fue parte de este punto de inflexión muy importante, él lo empezó a enviar dinero, porque, claro, Van Gogh no tenía trabajo, no tenía un trabajo remunerado y tampoco estaba comerciando sus obras como para estar ganando mucho dinero. De hecho, voy a aprovechar y voy a dar un dato. Van Gogh solo vendió una obra en su vida, a pesar de que hizo millones y millones de pinturas. Sí, y bueno, hoy en día esas pinturas valen millones y millones. También, Pero él, bueno, pobre, siempre tuvo que lidiar con el no ser apreciado en esa época. eh, bueno, en la primavera de 1881, Van Gogh vuelve a vivir con sus papás, eh, pero acá la relación, yo creo que la relación de Van Gogh con su familia, o por lo menos con sus padres, siempre se caracterizó por ser un poco tensa, ¿no? Eh, y acá se intensifica un poco esto porque cuando él vuelve y encima vuelve a la casa diciendo, che, soy artista, me voy a dedicar a pintar cuadros, no les gustó ni medio a sus papás, y encima siendo el hijo mayor, era como un sinónimo de fracaso social para los padres. Claro, todo lo que ahí habían proyectado a lo largo de la vida sobre ese hijo empieza o sea, se empieza a caer la ilusión, tanto del padre y la madre hacia él, como al revés también, ¿no? Este momento está alineado con el retorno de Saturno, que estaba comenzando a suceder a sus 28 años. Ahora voy a compartir la imagen, otra vez la imagen de su carta, para que podamos darle un contexto a esta situación, un contexto energético, ¿sí? Entonces, aquí vemos que su Saturno natal estaba en el signo de Tauro, ¿sí? A simple vista, es una energía que lo llevaba a él a sostenerse, porque Saturno habla de cómo nos sostenemos, de cómo hacemos bases y edificamos nuestro lugar en el mundo y también nuestro rol social y profesional. Al estar en Tauro, bueno, en contacto con la naturaleza, algo que él amaba, en Sí, contacto con su valor propio, con el valor de sus recursos, de sus dones, con aquello que a él le daba placer. Y Tauro es uno de los signos más simples, junto con Aries. Él traía en su ser una necesidad de simplificar todo aquello que era muy enroscado, muy idealizado. Esta energía lo llevaba por otro camino, ¿sí? Y ese retorno estaba comenzando a suceder a los 28 años. Saturno vuelve al mismo punto en el que estaba cuando él había nacido y detona, obviamente, una situación de profunda crisis, ya que había encontrado en el arte un camino de conexión directa con Dios y comienza a expresar algo lleno de sentido y verdad personal para él, ¿no? Verdad personal.
Y ante eso, ¿qué recibe de la familia? Rechazo. Es como si su verdad y su sentido no tuvieran valor para la familia que para él era tan importante, ¿no? Y para mí el hecho de plasmar su fe a través de la pintura, del dibujo, como formas de demostrar ese amor a algo mayor, es muy congruente, siendo él Venus en Piscis, que ama, ama lo divino, y también Marte en este signo que acciona de manera muy sensible, muy sutil. El arte es un lenguaje muy pisciano y él tenía estas energías, además, en la casa 10, ¿sí? Aquí. Vamos a ver que están en la casa 10 y la casa 10 tiene que ver con la profesión, también con la función social, resuena mucho con los saturninos porque es la casa de Saturno, de Capricornio. Entonces, imaginemos esto, luego de dar, de tantos años de buscar un rumbo lleno de sentido personal, lo encuentra y recibe rechazo. Entonces empezamos un nuevo ciclo, se topó de frente con toda la realidad dura, con su costado duro, y bueno, le tocó eso, ¿no? Él estaba todo muy volado y en las sutilezas de la vida, y bueno, le tocó integrar esa parte. Un ciclo que estaba empezando para afianzarse desde nuevas bases, dejándose guiar más por sus propios instintos, por sus ilusiones, por sus deseos, eh, y bueno, viendo a su Saturno en este signo tan terrenal, tan pragmático y austero, iba a iniciar un ciclo de asimilación de este polo más duro, ¿sí? Eh, que como decíamos hasta el momento había sido un poquito proyectado. Ujú. Muy bien. Bueno, eh, como decía, él viene de tener un momento un poco tenso con su familia y tampoco ayudaba que tenía unas elecciones un tanto extrañas en lo que era su vida amorosa, porque estaba enamorado de su prima, eh, y que era viuda y que tampoco tenía muchas ganas de tener algo con Van Gogh. Entonces, bueno, tienen una pelea muy fuerte con sus padres y se va, se traslada a La Haya, que en ese momento era un núcleo muy importante para la pintura holandesa. Y bueno, también yo creo que esta mudanza marcó un momento muy significativo, el final de este fervor religioso que tenía Van Gogh. Hay una, un extracto de una carta que él le manda a su hermano que dice: papá no puede empatizar ni simpatizar conmigo y yo tampoco puedo adaptarme a la rutina de papá y mamá. Es demasiado restrictiva para mí, me sofocaría. Y me da risa porque también es esto, ¿no? Esta cosa más de simplificar que tiene Aries, ¿no? De, como bueno, de ir libre. Claro, exacto. Esos límites que antes le habían servido ya no los tolera, entonces él tiene que crear su propio nuevo mundo. Claro. Sí, y bueno, este fanatismo que se acaba es muy habitual que cuando hay mucho Sagitario y Piscis en una carta, eso da mucho fanatismo y de repente la caída suele ser muy dolorosa, ¿no? Pero ¿él qué hace? En ese momento de gran desilusión, bueno, busca una oportunidad para empezar a encontrar sentido en cosas más afines. Ujú. Eh, bueno, él cuando se traslada a La Haya, empieza a vivir con Clasina María, que era una madre abandonada de las clases bajas, que trabajaba ocasionalmente como trabajadora sexual. Y ella se convirtió no solo en su modelo, sino también en su amante. Una relación que tampoco fue muy bien aprobada por su hermano Teo, pero bueno, él le siguió enviando dinero para apoyarlo económicamente. Esta relación duró muy poco, porque él se ofuscó, dijo, bueno, no, esto me trae muchos problemas, así que rompieron relaciones después de un año y medio. Eh, no sé qué tenga de significativo esta relación. No, tenías ahí un extracto, ¿no? Interesante de cómo él, de lo que él veía en ella o de algo que le envió en una carta a Claro, Teo. porque bueno, como dije, su hermano Teo estaba muy al tanto de esto y Van Gogh le escribe en una carta
lo siguiente. Sabía desde el principio que su personaje es un personaje arruinado, pero tenía esperanzas de que encontrara su lugar y ahora, precisamente cuando ya no lo veo, perdón, y pienso en las cosas que vi en ella, cada vez vengo más a cuenta de que ella ya estaba demasiado lejos para encontrar sus pies. Bueno, a mí esta relación en ese periodo de, digamos, posterior al periodo de desilusión en el que él estaba, me da mucho a pensar de proyectar en ella una persona que necesitaba ser salvada y quizás él la quiso salvar con Sí. todas las capacidades que él tenía y no pudo, entonces bueno, ya ella estaba demasiado lejos para encontrar sus pies, porque ya no tenía él mucho que hacer ahí, ¿no? No tuvo lugar. Bueno, así que rompen relaciones y él nuevamente se traslada al norte de Países Bajos, pero esta vez fue como, yo creo, un deseo de continuar con ser pintor y de reflejar a los campesinos. Bueno, vuelve a vivir con sus padres que ahora se habían trasladado a Nuenen. Nuenen. eh, y ahí también, bueno, él continuó pintando y dibujando granjeros, tejedores, trabajadores. eh, y él quería crear una obra de múltiples figuras que hiciera que su nombre fuera respetado en la comunidad artística. Él quería ah, ganarse su lugar, ¿no? Así que Sí. bueno, en este periodo él pinta una obra muy importante que se llama Los Comedores de Papas, que bueno, acá también continúa con el uso más de tonos más oscuros, de una iluminación, como ya dijimos, más escasa o pobre, que la vamos a estar dejando en pantalla. Los Comedores de Papas. Y esta obra fue un Bueno, éxito, pero no en la vida del artista. sí, post-mortem. Ujú. Pienso mucho en esto de reflejar la simpleza de un trabajador de campo, por ejemplo. Es muy de su Saturno en Tauro, como darle un borde que se vea lo simple, lo esencialmente natural, lo, lo más, lo más puro, ¿no? Y también esa carga de energías que había en su casa 6 como mucha importancia en los temas de trabajo. Quizás en esa etapa él estaba más posicionado ahí, ¿no? Como mostrar eso. Sí. Bueno, más tarde él decide inscribirse nuevamente en una academia de arte y se fue de Países Bajos y no volvió nunca más. O sea que se terminó ahí la etapa con sus padres. Sin embargo, él, bueno, las clases que empezó a tomar eran demasiado tradicionales para él, así que me imagino que dejó. Mm. Eh, bueno, acá empieza un periodo que es un poco complicado porque fallece luego su padre y que, digo, si bien ellos tenían una relación un poco tensa, fue un impacto, es algo que lo afectó profundamente. Me imagino, por todo lo que representa una figura paterna y además una persona que le inculcó su manera de ver la vida, ¿no? Claro, A pesar de que acá ya estuviera en otro camino, el peso de esa tradición creo que habrá estado siempre en él. sí. Y bueno, él en 1886 se traslada a París a vivir con su hermano, que yo te contaba el otro día, Gaby, que leyendo un poco esta historia me dio risa porque en una de sus cartas él le dice, bueno, me voy a ir a París a vivir con vos, y le manda esa carta, y al otro día se le apareció, digamos, en París al hermano, como, bueno, ya llegué, ¿no? Esto de, Muy ariano, va a ser más ahí sí fácil si estaba estoy allá, 100%. se va a perder menos tiempo. Claro, ¿para qué esperar, no? Ya estaba seguro Y de que eso era lo que él iba a hacer. claro, bueno, y acá empieza un periodo muy importante o muy interesante también para Vincent, porque él se vio inmerso en el ambiente del impresionismo y del post-impresionismo también, y entró en contacto con artistas muy, muy notables, como eran Monet, Camille Pissarro y Paul Gauguin, una persona con la que él luego va a entablar una relación amistosa muy importante. Bueno.
Em, También el trabajo de estos artistas fue algo que lo impactó y que lo influyeron en su propio trabajo, y acá él va a empezar a experimentar también libremente, no solo con las temáticas, sino con, con los colores. Los tonos más oscuros dan paso a los colores más vivos, eh, y también él comienza a experimentar con las técnicas que veía en estos artistas. Y estaba muy inspirado en silografías japonesas, un dato interesante. Eh, bueno, después en pantalla vamos a estar dejando algunas de estas obras. Una es Autorretrato, que es un retrato del mismo, como lo dice el nombre. Que está Y buenísimo. está re bueno. Y el molino Bloodfan, no sé, bueno, el molino. Bueno, ahí se ve el uso de colores más vivos. Él entabla una amistad con Gauguin y se traslada a Arles en 1888 con la esperanza de que sus nuevos amigos se unieran a él para crear una escuela de arte. Él confiaba mucho en esta nueva etapa que él estaba viviendo, en su estilo, en los colores que estaba usando, y sentía que podía atribuirlo al arte moderno con con sus combinaciones de colores, bueno, y crear un espacio para artistas. Eh, Se mudan a un lugar que se llamaba la Casa Amarilla. Voy a estar dejando en pantalla también la pintura. Y acá Gauguin fue el primer artista en mudarse con él y también resultaría ser el último. Me gustaría acotar algo en relación a esta idea de fundar una escuela o un espacio para artistas, que también, bueno, en parte tiene mucho que ver con Sagitario, es el signo de la transmisión del saber, es un signo que, bueno, quedó clarísimo que él buscaba siempre transmitir aquello que para él era una verdad, era un valor, ¿no? Y Mm, por otro lado, también el sentido de red, de lo grupal, de lo amistoso para él, era muy importante. En su carta, la Casa 11, que siempre habla de nuestra participación en los ámbitos más grupales, está muy marcada. Una de las casas, no la más importante, pero está marcada muy fuerte, como esto de la red, de la comunidad, desde lo ideológico, desde un concepto innovador, como crear espacios para aquellos que no encajan, ujú, ¿sí? O para aquellos que hacen algo tan nuevo que, bueno, necesitan ese lugar para crear juntos, para aportar cada quien lo suyo. Es la casa de Acuario, la 11. Y claro, él que tenía en esa casa Saturno, que es este que había empezado el nuevo ciclo, empieza el nuevo ciclo buscando crear algo para sostenerse como artista, pero para compartir con otros también. Aunque él siempre iba a ser un artista muy independiente por su forma de hacer las cosas, no es que se quería copiar de nadie, sino que él lo hacía a su manera, pero le gustaba la idea de poder forjar un lugar compartido y tenía el planeta del poder también en esa casa, ¿no? De alguna manera él tenía el poder de ver el valor en lo que otros hacían, o sea, tenía esta capacidad de decirles a los demás, está bueno lo que estás haciendo, bueno, eso es lo que yo proyecto en su carta, ¿no? Pero la sí, historia un poco lo deja ver. Y también el planeta de la libertad, de la originalidad, Urano, están también en esa casa. O sea, era una casa muy poblada y para él era un tema importante. sí, a mí me da esa misma sensación de que si bien él, como buen ariano era bastante independiente, le gustaba estar como con otra gente, compartir y este intercambio, ¿no? Y también es Así que el bueno, soporte que él sentiría en las amistades, por eso forjó esa relación tan tan importante importante. con Gauguin. Bueno, como dije, fue el primero en mudarse con él, Gauguin, y también resultaría ser el último. ¿Por qué? Porque ellos tenían caracteres muy distintos y también puntos de vista muy diferentes en cuanto al arte. Y esto hizo que la tensión entre ellos aumentara
constantemente. Esta relación que tiene con Gauguin y esto que estoy contando de la relación que, digo, de cómo eran cada uno, se puede ver reflejado en esta película. Me En la olvidé el puerta de nombre, la eternidad. en la puerta de la eternidad. Eh, Es hermosa la película. sí, sí. La verdad que sí, a mí me encantó. Refleja Me dan mucho, ganas. o sea, se deja ver mucho todas las partes que lo componían, ¿no? Como es, todas las esencias que había en su ser. Sí, La necesidad de trascendencia, pero al mismo tiempo la simpleza y el disfrutar desde una mirada muy inocente de la vida, ¿no? sí. Él está, lo interpreta Willem Dafoe, un actor zarpado. Y a mí me pasaba que cuando veía la película me daban ganas de abrazarlo todo el tiempo. Era como, no podía ir con esa cara de felicidad y de inocencia a todos lados. Era como que sonreía todo. Es muy lindo cuando, cuando muestran estas escenas en las que él iba con todo su set de pintor por el campo y donde veía algo que lo convocaba, como que se sentaba ahí a pintar, Sí. ¿no? A mí eso me conmovió mucho y creo que debe haber sido así, él con esa mirada de constantemente sorprenderse ante las cosas más simples de la vida, ¿no? Ujú. No querer enroscarse tanto a pesar de que su mente era un caos, como Sí, poder dejarse conquistar por esas cosas tan sutiles. volviendo un poquito a la amistad que ellos tenían, una noche, yo creo que después de alguna discusión que han tenido, Gauguin amenaza con irse de la casa amarilla, y la presión fue demasiada, ¿no? Van Gogh no lo pudo soportar, se angustió un montón y lo amenazó a él, y más tarde eh, pasa este momento súper importante que todos conocemos de Van Gogh, y que es que se corta la oreja. Se corta la oreja en este lugar, y en la película, perdón, vuelvo siempre a lo mismo, de la película eh, se ve que él se la quiso dar en un sobre envuelto que decía recuérdame, ¿no? Como, pero no se la dio igual a él, se la dio como una trabajadora sexual, una prostituta que estaba cerca de ahí, que él conocía. Sí, yo creo que la mutilación también, digamos, uno cuando ve eso en la película puede hasta proyectar que él estaba medio enamorado de Gauguin, cosa que en absoluto creo que haya sido así, pero de alguna manera se sentía identificado, se sentía contenido, sentía ese apoyo que le estaba dando quien para él era tan importante, ¿no? Y entonces yo creo que esa mutilación y cortarse la oreja podría haber sido una forma de descargar la bronca, ¿no? Incluso de no encajar y sentir que una vez que estaba encajando con un amigo, bueno, otra vez Sí, era rechazado, ¿no? sí, Y bueno, obvio. a Plutón, que es el signo del poder en Tauro, perdón, Plutón es el astro del poder. En el signo de Tauro, que es el signo más corporal del zodíaco, cuando Plutón se enoja y se descontrola, puede destruirlo todo, ¿no? El cuerpo, la materia, todo lo que incluye el plano físico. Ujú. Bueno, y acá empezamos a hablar entonces de lo que es su salud mental, que bueno, los últimos años de Van Gogh eh, se los pasó en Francia, él, y acá su salud mental empieza a deteriorarse notablemente. Arrancaría, yo creo que él ya vendría con algunos arranques, él tenía un carácter muy errático, eh, pero bueno, acá empieza a ir como todo más, empieza a deteriorar. Sí, de Eh, hecho, bueno, la película muestra, ¿no? Como que él tenía lapsos en los que de repente algo le pasaba y, y luego no se acordaba de lo que le había pasado, como que le daba un rato de locura, ¿no? Bueno, él entiendo que tuvo varias complejidades, además de que tenía adicción al alcohol, tomaba algunas sustancias, ¿no? Entonces todo eso yo creo que
lo alteraban mucho en su realidad. En esa época, perdón, es un dato en esa época se tomaba mucho absenta, que después se prohibió durante mucho tiempo y era una bebida que te hacía alucinar si la consumías mucho. Era muy, eh, bueno, Sí, eso, era muy potente, digamos. era muy potente eso, no me salía. Eh, y sí, pues es que me quedé pensando en algo, ahora que decís que el que tenía estos momentos así de hacer cosas y después no acordarse, hay un momento en la película, sin spoilearlo tanto, porque Sí, vayan a verla queremos mejor. que la vean, en un momento él, una de las escenas, lo muestra él pintando afuera y de lejos se empieza a acercar un grupo de niños que lo quieren ver pintar como que se le empiezan a abalanzar un poco y él se descontrola y hay, bueno, toda una situación un poco caótica. Y yo me quedé pensando en algo que dijiste hoy temprano bueno, de proteger un poco este mundo emocional. Yo me imagino que esto de esta actitud así de, bueno, de querer echarlos y querer defender sus pinturas se ve un poco reflejado ahí. Bueno, Y él está es, expresando algo que él está viendo y que él está sintiendo y que se le quieran ir a meter o que quieran ir a tocarle las pinturas, era como, salgan de acá. y es que cualquier persona con ascendente en cáncer lleva un niño interior muy, muy marcado, ¿no? Entonces, en esos momentos es como, también hay otras escenas en las que te dejan ver que los niños medio que lo buleaban, ¿no? O sea, yo no sé si él en su infancia habrá tenido también episodios y le habrá quedado un poco marcada esa experiencia, pero claro, el ascendente en cáncer tiene mucho esto de aprender a integrar su propio costado de niño para poder llevarse un poco mejor también con los demás, pero bueno, Ujú. entiendo que sí, es cierto, él tenía que proteger lo propio para no seguir sufriendo o pasarla mal, pobre. Sí, bueno, yo no creo que sea solo en la infancia que él le deben haber hecho bullying o lo deben haber maltratado, sino que también ya cuando él era adulto, eh, bueno, se cuenta que la gente del pueblo empezó a firmar peticiones para que él no anduviera suelto. Sí, de hecho lo echaron después, ¿no? Como lo expulsaron de este lugar en el que, al que había ido con Bogán, ya no Sí, pudo regresar. no pudo regresar. Eh, Así que bueno, su idea, su deseo de un estudio compartido queda totalmente eh, fracasa, es una idea que tiene muy poca duración. Em, y em, él ingresa a un hospital, eh, bueno, por cuestiones de su salud De mental, salud mental. obviamente. Eh, También es una época en la que él pinta obras muy importantes. Vuelve un poco a las temáticas estas de la vida campesina y demás, pero hace obras muy importantes como por ejemplo eh, La Noche Estrellada. La Noche Estrellada igual es un poco más de sus últimos años, de cuando él ya estaba internado, pero es una época muy productiva para él. Eh, Em, Yo quería comentar algo en relación a, hay planetas en la carta natal que se llaman transpersonales, que nos conectan con influencias que nos despersonalizan, justamente, ¿no? Que nos llevan a intuir lo que está más allá de la aparente realidad. Esas energías son Urano, Neptuno y Plutón. Todas energías muy fuertes, muy extremas en su carta, ¿no? Entonces, él tenía esta fuerza transpersonal tan marcada que eso le generaba, o sea, eso, cualquier carta puede generar grandes desequilibrios por esto de ser una persona con una genialidad incomprendida, ¿no? Una sensibilidad innata, pero muy reprimida incluso en su conciencia por el hecho de las bases religiosas que le dieron, que lo educaron y que lo nutrieron en los primeros años de vida. Entonces yo creo que toda esa combinación de energías medio que causó estrago en su ser, porque entenderse tan atemporal, tan fuera de lugar, y al mismo tiempo tener que conservar esas ideas de cómo se hacen las cosas, me imagino que eso cualquier persona la podría
haber desequilibrado, ¿no? Hoy en día igual es más fácil para los humanos integrar estos polos, estas influencias, pero en su época y en ese contexto personal en el que él vivía, claramente eso lo superó. Ujú. Pero de todos Sí, modos yo pensaba, quién sabe si su obra hubiera sido lo mismo de no ser esa su historia, ¿no? Como que a veces las cosas que nos suceden, ¿no? No sé si, o sea, en parte duelen, pero por otro lado también sacan algo muy profundo, ¿no? De sí. nosotros. Este, entonces, bueno, recapitulando un poco, él por temor a tener un brote nuevamente, se hizo ingresar voluntariamente a un hospital psiquiátrico y en este periodo no olvidemos que él seguía hablando con su hermano, seguía teniendo contacto con su hermano. Él, Teo, gestionó que para que tuviera dos celdas en el hospital, una donde él pudiera estar tranquilo y después otra que él pudiera usar como estudio, donde ahí, bueno, eh, como contaba recién, él siguió trabajando, y pintó sus obras más conocidas también. Eh, una de sus obras, de sus pinturas más famosas, son La Noche Estrellada, eh, Almendro en Flor o Las Ramas del Almendro, que es hermosa esa obra. Qué bonita, sí. Y bueno, él deja la clínica en mayo, ingresa en mayo de 1889 y sale en mayo de 1890. No O sea entiendo que si está un año ahí estuvo internado. un año, me parece. Y pasó después los últimos meses de su vida en un pueblo de artistas que estaba muy cerquita de París. Antes de continuar con este poquito que ya nos queda de la historia, me gustaría volver a estas dos obras que nombraba hoy, de Almendro en Flor y La Noche Estrellada, perdón, Almendro en Flor o Las Ramas del Almendro y La Noche Estrellada, para mencionar un poco los colores también de estas dos obras, que me imagino que son un poco el reflejo de cómo se sentiría él en ese momento, ¿no? En tonos más azules. Almendro en Flor tiene una historia muy bonita que él, o sea, Van Gogh fue un cuadro que pintó, me parece, para su sobrina, para una hija que tuvo Teo en ese Ah, momento. Así que él le pintó ese cuadro, si no recuerdo mal, eh, para ella. Y La Noche está hermoso. Estrellada también, bueno, mucho uso del azul, hay toques de amarillo. eh, Me Ese parece que esto azul que era te damos cuando uno lo ve, no sé, yo siento mucha serenidad cuando lo veo. Me imagino que a eso la, quizás sentía él también. a la luna. Cuando ve el fondo, el cielo, Ah, sí, son muy bonitas. Por algo también tuvieron el éxito que tuvieron años posteriores a su muerte, obviamente. Eh, y bueno, me parece que La Noche Estrellada es la vista que él tenía desde la clínica, una vista que él tenía de una de las ventanas. Bueno, cuando él se traslada a este pueblito que estaba cerca de París, lo hace para estar cerca de su hermano y también de su médico, Gayet, que también era un pintor, su médico, un pintor aficionado, que le aconsejó a Van Gogh que, además de que él tomara su medicación, también siguiera con el arte, ¿no? Y él hizo precisamente eso, pintaba, no sé, en los jardines, en los campos de trigo, eh, en la naturaleza en sí. Así que bueno, él se dedicó por completo a la pintura en ese periodo. Eh, yo creo que pintaría, no sé, un cuadro al día. Eh, posiblemente. y esto demostraba que la salud por ahí podría estar mejorando. Bueno, De- es que yo creo que la pintura era un verdadero puente de conexión con la divinidad, como habías dicho, ¿no? Y el problema era lo que a él le pasaba cuando salía de ese mundo. Entonces, a veces las personas tan sensibles, con energías tan marcadas de sensibilidad, viajan a esos otros mundos que crean con su imaginación, ya que
solo en ellos encuentran refugio, porque en la película queda plasmado esto, que él llega a la casa de Teo ese día, cuando se va a estar más cerca de él, y le dice, no, no puedo soportar lo que implica estar en este sistema, necesito salir. Y entonces ahí es que Teo le habla de este lugar de retiro, ¿no? Sí. Claramente estaba muy atormentado, pero cuando él estaba en la pintura, todo cambiaba. Ahora que comentás de esta visita que él hace a su hermano, esto, eh, recordemos que él no estaba muy bien, su salud mental no era la mejor, eh, y en esta visita ellos se ve que tienen una charla sobre cuestiones financieras. Teo tenía otros planes en ese momento, recordemos que él trabajaba todavía en esta concesionaria donde Van Gogh trabajó años anteriores, en la concesionaria de arte, y me parece que él quiso hacer, digamos, un giro, quiso dedicarse a otra cosa, lo cual implementaba que él quizás no le podría seguir mandando tanto dinero, entonces Van Gogh se preocupó un montón. Eh, y acá esto se volvió demasiado, la enfermedad y la incertidumbre, me imagino, afectaron un poco esto. Sí, yo creo que como veíamos en su carta antes, que mostraba que Plutón, el planeta del poder, y Urano, que tiene mucho de visionario, de ver el futuro, y la originalidad estaban en su carta tan cerca, la voy a mostrar para que veamos a qué me refiero cuando digo cerca. Em, Están muy juntitos acá en la carta, ¿sí? Unidos. Y no solo eso, sino que están muy pegados al planeta de la mente, de los procesos cognitivos, que es Mercurio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en parte que para él eh, eso de constantemente trasladarse al futuro y lo que podía pasar, posiblemente fue algo que decantó en estos problemas de salud mental. Y bueno, quizás le tenía un poco de temor a lo que él intuía que iba a ser su vida si su hermano no lo ayudaba, ¿no? Mm, Porque, bueno, contó con la ayuda del hermano desde muy chico y no solo la ayuda económica, yo siento que era la única persona que logró entender cómo era Vincent, ¿no? Este, entonces sí, creo que bueno, que en ese momento de su vida ya estaba un poco sobrepasado y se sentiría muy débil, muy vulnerable. sí, totalmente. Sí, su hermano, además del apoyo económico, como decís vos, fue un pilar muy importante en su vida, un sostén emocional, me imagino. Sí. Bueno, después de esta visita, como dije, él se preocupa un Bueno, montón. perdón que te interrumpa, pero Mercurio también en las cartas representa a los hermanos. Todos los planetas significan muchas cosas, no, no tienen un solo significado. Entonces Mercurio tiene que ver con los hermanos y ese Mercurio pegado al planeta del poder, bueno, deja ver que era una figura muy poderosa en su vida, ¿no? Sí, Perdón que te bueno, interrumpí. no, no, no pasa nada, un dato muy importante ese. Eh, Él, después de esta visita, un 27 de julio de 1890, eh, sucede algo que tiene tiene distintas miradas esta historia que voy a contar. Porque una de las miradas cuenta que supuestamente él entró a un campo de trigo y se disparó con una pistola en el pecho. Em, pero la herida como que no fue mortal en el principio y él pudo regresar a su casa. Y después, bueno, pasó mucho tiempo en reposo y, bueno, y lamentablemente no En logró armonía. recuperarse. Y otra de las historias cuenta que a él le dispararon. Y ahí volvemos un poco a esto de el bullying o del maltrato que él sufría, eh, ya también de grande, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, es una incógnita que, no Sí, sé. la mayor parte de las teorías decantan en que él se suicidó, pero acá en esta película, que es bastante nueva,
dejan ver otra cosa y no sabemos si es por una elección poética del que adaptó el guión o si es por una cuestión de que, bueno, hay otra versión no contada o poco explorada y bueno, ahí aparece esa nueva posibilidad. Ajá. Bueno, él cuando fallece estaba en un momento muy importante que sucede cada 18 años en nuestra vida, que se llama el retorno nodal. Los nodos lunares, que tiene que ver con la misión del alma y con lo que venimos a trascender, en su carta, nada más voy a mostrar esto brevemente, como Sí. para explorarlo un poquito, ¿no? Él era nodo sur en Sagitario, es decir, su alma venía a trascender esto de aferrarse mucho a verdades y creencias heredadas de manera verticalista, pero sin que no exploraba, simplemente las valoraba porque era lo que había, y abrirse a ser un cuestionador, a conectar con planos de la vida, nodo norte en Géminis, que es como reconectar con su costado más inocente, aprender a cuestionar, aprender a jugar más, a, a descubrir otras posibilidades, ¿no? Cuando él fallece, entonces está en su retorno, es decir, estaba en un momento en el que empezaba un nuevo ciclo de conectar con esa misión del Mm. alma y dejar algo atrás. Y bueno, me hizo mucho sentido bueno, no tengo acá la carta de los tránsitos, pero este tránsito ocurre a los 36 y él tenía 37, o sea que estaba iniciando ese ciclo y me dejó con esta idea de quizás el sentido de su vida había terminado, quizás ya había hecho todo lo que podía a pesar de su corta edad. Esto es una Ujú. reflexión mía, lógico, espero que nadie se Sí. ofenda. Pero más allá de eso también pienso, el hecho, bueno, yo no sé vos cómo sentís, cómo él logró trascender a la época y hoy en día, por ejemplo, ser, no quiero usar la palabra estrella, pero el artista consagrado que es. Ujú. Eh, no, y yo creo que un poco fue un éxito su historia por bueno, cómo él superó, digamos, todos esos obstáculos que se le fueron poniendo a lo largo de su vida y, y también como, como inspiración con sus obras, con las temáticas que él usaba, ¿no? Sí, y a mí el hecho de que él fuera tan fiel a su forma, porque muestran en la película cuando, bueno, supongo que debe haber sido un poco así, que Gauguin Mm. lo quería pulir, como que le decía, no tenés que pintar tan rápido, y él le decía, cuando uno va a pintar algo, lo tiene que pintar en el momento en el que eso sale, muy ariano, ¿no? Tenés que capturar Eh, la esencia, sí. exacto, él vivía en cada momento, y entonces yo creo que a su manera no postergó lo que él quería hacer. Y bueno, en su carta hay mucha energía en la casa 10 que es la casa del éxito, pero claro, fue un Sí. éxito tardío o fue un éxito que quizás él intuía, él de hecho en una parte de la película se lo dice cuando habla con el cura, ¿no? ¿Te acordás lo que le Sí. dice? Sí, que le dice algo así como, bueno, quizás yo nací en este momento, pero mi obra es para generaciones posteriores, una cosa así. La idea era esa, de lo que le quería comentar. A mí me gustó mucho porque el cura le dice, ¿vos crees que Dios te dio el don de la pintura? Porque le mostraba un cuadro que según el cura estaba horrible, y Van Gogh le dice que él cree que el único don que tenía era el de pintar y que se lo había dado Dios, Mm. y le dice, pero creo que Dios se equivocó de tiempo, Ah, porque eso. yo pinto para los que van a venir. Y es exactamente lo que pasó. Entonces yo no sé si es un juego poético para los que ven la película que nos emocionemos, o quizás él lo pensaba así y él se dio cuenta, si la casa 10 del éxito tan marcada dejaba ver esto, que él sin duda iba a ser una persona de éxito, solo que bueno, le tocó cuando ya no estaba en el mundo, ¿no? Bueno, como bien dijiste vos, él a los 37 entonces fallece, pasa las últimas horas de vida junto a su hermano Teo y al doctor Gayet. Y según Teo, su hermano, las últimas palabras fueron: la tristeza durará para siempre.
Wow. Eso habría que chequearlo, eh, pero bueno. Así que, en resumen, el éxito que él buscaba y por el que trabajó tan duro no llegó mientras él vivía. eh, y bueno, su fama creció constantemente después de la muerte, ¿no? Y Sí. tuvo un impacto en la obra de artistas posteriores, de generaciones posteriores, que fue, fue enorme. Bueno, muy, muy fuerte la historia, la corta historia de este Sí, querido artista, ¿no? del famosísimo Van Gogh. Vivió poco y vivió mucho al mismo tiempo. Ay, sí. Bueno, quedará ahora reflexionar sobre cómo hizo uso de sus energías. Yo creo que le sacó el provecho, lógicamente dentro de ese contexto histórico, ¿no? Hoy quizás una persona con energías similares tiene otra historia muy diferente, pero bueno. A mí me inspiró mucho su historia, no sé, a vos, Ari, qué te Sí, dejó. a mí me encantó, principalmente porque, bueno, si bien uno conoce las obras de él, eh, yo me pasaba que no conocía su historia personal, más allá de hechos como, no sé, se cortó la oreja o que por ahí arrancó a pintar de más grande. Después no conocía otras cosas de su vida. Entonces, nada, indagar un poco en esta historia y en cosas que le han pasado, ya sea leyendo o también consumiendo películas, como vamos a recomendar al final de este video. Eh, Fue muy lindo, fue muy lindo. Sí, y a mí me gustó analizar también por ejemplo, a veces las personas creen que alguien con el sol en Aries va a ser de una sola manera, pero toda esa combinación a él lo volvió un ariano con una enorme sensibilidad, con una capacidad de plasmar en el mundo concreto sutilezas con las que él conectaba, o sea, cada carta es un mundo, entonces también creo que inspira mucho poder ver en las historias de estas figuras cómo usaron esas energías para ampliar nuestra mirada y para poder entendernos también nuestras propias energías desde lugares nuevos, ¿no? Claro. Bueno, que también Así es un que, poco la finalidad también de este proyecto. así que bueno, gracias Ari por todo lo que nos compartiste una vez más. Es un Bueno, placer escucharte contarnos las historias de vida. me alegra un montón. Eh, Y bueno, si están mirando este video y tienen ganas de comentar qué les pareció, de compartirlo con otras personas que lo puedan aprovechar, si son artistas o no, pueden contarnos todo lo que quieran en los comentarios, ¿no? Sí, si estaban al tanto también de esta historia de vida que tuvo Van Gogh. Sí, si quieren agregar algo que sepan de su historia y que a nosotras se nos haya pasado, porque lógicamente eh, no nos dan los tiempos para hablar de tantas cosas, pero bueno, queremos también leerles. Así que anímense a dejar los comentarios, Sí, vamos a estar comenten todo lo que felices. quieran. Vamos a dejarles los links de acceso a nuestras redes sociales para que quienes nos quieran seguir por allí, ¿no, Sari? Sí, y también, bueno, para que vean contenido que por ahí no llegan al video o algo, todo el material va a estar compartido en nuestras redes. Sí, bueno, Sari también tenés tu faceta artista Ah, y todos los collages que grafican, todos los astro beats son hechos por Sari y su genial creatividad. Así que gracias, Sari. bueno, a mí la verdad que me alegra poder hacer esos aportes al proyecto que me parece que están buenos. Bueno, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Bueno, no, eso, que vayan a investigar más sobre la vida de Van Gogh, vean en la Puerta de la Eternidad, vean Cartas a Van Gogh también. Son dos películas muy lindas que, nada, están, estéticamente son hermosas y también tienen, bueno, la historia es muy bonita. Eso por un lado, y después, no, bueno, agradecerte como siempre, Gaby, por el espacio y por dejarme contarte.
todo esto. tus exploraciones. Un placer, Sari. Gracias, gracias por estar acá. Este canal también es tuyo, sos bienvenida cuando quieras. Bueno, Así que bueno, nos veremos muy pronto en un volumen 4 será. sí, volumen 4. Vayan a ver estas dos primeras ediciones que les comentábamos al principio, la historia de Gustavo Cerati y de Johnny Mitchell también. Así no se pierden nada de lo que hay en este proyecto. Perfecto, ahora sí, nos despedimos, nos vemos pronto, que sigan muy bien. Chao, Chao, chao. chao.